Bueno, entonces continuamos con este ejemplo. Nos habíamos quedado en esta parte. Vamos a escribir entonces a y mayúscula de s, en lugar de colocar esta fracción que ustedes están viendo aquí, la vamos a colocar en términos de sus parciales correspondientes, que son estas que están aquí mostradas. Y quedaría de la siguiente manera. Y mayúscula de s, vamos a ponerlo en otro color. Y mayúscula de s va a ser igual a AS más B, donde A es menos 16 17avos, ponemos menos 16 sobre 17 de S más el valor de B, que es 4 sobre 17, de esta manera. Todo esto sobre S cuadrada más 1. Esa fue la primera fracción parcial, la que está aquí. Ahora va esta, la de CS más D. Tenemos aquí más C, S, donde C vale 16, S, donde C vale 16 sobre 17, por S más D, que donde D vale 12 sobre 17. Todo esto sobre S cuadrada más S más 5 cuartos. Pero antes de escribir el S cuadrada más S más 5 cuartos, voy a completar el cuadrado. Recuerden ustedes que para completar el cuadrado, básicamente es B sobre 2 al cuadrado, donde B es el coeficiente del término lineal, es decir, de S. Aquí está S, su coeficiente es 1, por lo tanto, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, y esto quedaría un cuarto. Ese cuarto es el que debo agregar aquí para poder completar el cuadrado, pero recuerden que se agrega con ambos signos para no alterar la expresión. Lo agrego de esta manera porque no puedo factorizarlo fácilmente. Más 5 cuartos. Vean que escribí toda esta fracción tal cual, solo agregué el más un cuarto menos un cuarto. Entonces ya vi cómo este primer término, esta fracción que estaba aquí, la escribí en términos de estas dos, esto, más lo que está entre corchetes, pero si ustedes observan, lo que está entre corchetes es lo mismo que estaba en la primera fracción, así que todo esto que escribí aquí lo puedo repetir. Menos 16 sobre 17 por S, más 4 sobre 17, sobre S cuadrada más 1, más 16 sobre 17 por S, más 12 sobre 17, repito todo tal cual, S cuadrada más S, más un cuarto, menos un cuarto, más 5 cuartos. Todo esto por E a la menos pi por S. De esta manera. Entonces, ya teniéndolo de esa forma, voy a colocar ahora lo siguiente. Y mayúscula de S es igual a esta fracción que está aquí, se puede separar en dos. Porque recuerden, cuando tenemos un polinomio de primer grado entre uno de segundo grado, estos se pueden separar. Es decir, de esta manera. Menos 16 sobre S cuadrada más 1, más 4 sobre 17 sobre S cuadrada más 1, más, y aquí podríamos pensar que voy a hacer lo mismo, pero antes de hacer este paso que hice en la fracción anterior, quiero que observen un detalle. 16 sobre 17 por S, más 12 sobre 17, todo esto sobre la parte de abajo. Esto recuerden que es un trinomio cuadrado perfecto. Para factorizarlo es raíz cuadrada del primero, es una S, signo del segundo es un más, raíz cuadrada del tercer término, raíz cuadrada de un cuarto es un medio, y todo esto se expresa al cuadrado. Esto es lo mismo que estos tres que subrayé. Menos un cuarto más 5 cuartos da 4 cuartos, que sería un entero. Lo que está ocurriendo aquí es que no me conviene separarlo desde un inicio, porque noten ustedes que por el S más un medio al cuadrado hay un desplazamiento. Lo que quiere decir que cuando yo quiera calcular la transformada inversa de Laplace de este término, lo que tengo que ocupar es la forma inversa del primer teorema de traslación, el cual nosotros ya habíamos visto en videos anteriores. Entonces lo de los corchetes lo voy a escribir también igualito. Menos 16 sobre 17 por S sobre S cuadrada más 1, más 4 sobre 17 sobre S cuadrada más 1, más 16 sobre 17 por S, más 12 sobre 17, todo esto sobre S más un medio al cuadrado más 1. Todo esto por E a la menos pi S. Ahora, ya teniéndolo de esta manera, vamos a ver cómo poder aplicar la forma inversa del primer teorema de traslación. Pero deben recordar algo ustedes. Para poder ocupar la forma inversa del primer teorema de traslación, lo que nosotros tenemos que hacer
aquí va a ser concentrarnos en este numerador. ¿Por qué? Porque recuerden que para el requisito para aplicar la forma inversa del primer teorema de traslación es que si una S está en forma desplazada, es decir, aquí aparece como S más un medio, toda S que aparezca en la expresión también tiene que tener la forma S más un medio. Que si ustedes notan, en esta primera parte esto no es así. ¿Qué voy a hacer entonces en ese caso? Lo que haré es lo siguiente. Yo quiero que el numerador 16 sobre 17 por S más 12 sobre 17 lo quiero reescribir de la siguiente manera. Que quede 16 sobre 17 por S más y el 12 sobre 17 dividirlo en dos expresiones. Esas dos expresiones pueden ser los términos H más J. De tal manera que cuando yo tome la suma de H más J se siga conservando el 16 sobre 17. O sea, 16 sobre 17 se va a expresar en dos términos sumados que sigan dando el 12 sobre 17. Pero de tal manera que ahora en el siguiente paso yo pueda factorizar en estos primeros dos términos el 16 sobre 17. 16 sobre 17, pero que al factorizarlo quede multiplicando a S más un medio más el elemento J. Vean cómo cuando tomé estos dos, factoricé al 16 sobre 17 y quedó S más un medio, que si ustedes notan esta parte coincide con el desplazamiento que estaba aquí, donde subrayé en color negro, más el término J. Entonces la pregunta es, ¿qué valores tiene que tener H y qué valor tiene que tener J para que se pueda cumplir esto que yo quiero lograr? Pues la respuesta sería la siguiente. El 16, vamos a ponerlo aquí, el 16 sobre 17 por S más el 12 sobre 17 puede ser escrito como 16 sobre 17 por S más 8 sobre 17 más 4 sobre 17. Es decir, que el de aquí va a ser H y el de aquí va a ser J. Si ustedes suman H y J, se podrán dar cuenta cómo se está conservando el 12 sobre 17. Pero, ¿cuál es la ventaja de haber elegido esos números? Que si ustedes observan, si yo factorizo el 16 sobre 17 de los primeros dos términos, queda el S más un medio más el 4 sobre 17. Porque si ustedes multiplican 16 sobre 17 por S, se conserva el 16 sobre 17 por S. Y 16 sobre 17 por un medio, si ustedes lo multiplican, regresan al 8 sobre 17. Que es lo que yo quería lograr. Vean cómo ya apareció el S más un medio que estaba buscando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Bueno, y por si alguien tiene alguna duda de cómo escoger al 8 sobre 17, simplemente digan, bueno, yo quiero que el 16 sobre 17 cuando lo multiplique por un medio, ¿qué es lo que quedaría? Ustedes quieren el un medio que aparezca, multiplíquenlo por el 16 sobre 17 y el número que les da, en este caso 8 sobre 17, ese debe ser el valor de H. Así es como lo deducí de una manera muy rápida. Así que lo que voy a hacer en el siguiente paso, para poderlo ejecutar, voy a copiar toda esta parte de aquí y lo voy a pasar a una nueva página. Para poder continuar en esta parte. Entonces, Y mayúscula de S lo voy a escribir de esta forma. Lo voy a poner por acá. Y mayúscula de S va a ser igual a menos 16 sobre 17 por S sobre S cuadrada más 1 más 4 sobre 17 sobre S cuadrada más 1. Pero la siguiente fracción, que es la que tiene las marcas en color negro, el 12 sobre 17 lo voy a dividir en dos términos, que sean 8 sobre 17 y 4 sobre 17. Es decir, quedaría 16 sobre 17 por S más 8 sobre 17 más 4 sobre 17. Y todo esto quedaría sobre S más un medio al cuadrado más 1. Luego sería más lo que está entre corchetes, que como es la misma fracción puedo escribirlos de la misma manera. Así quedaría menos 16 sobre 17 por S sobre S cuadrada más 1 más 4 sobre 17 sobre S cuadrada más 1 más 16 sobre 17 por S más 8 sobre 17 más 4 sobre 17. Todo esto sobre
s más 1/2 al cuadrado más 1. Todo esto multiplicado por e a la menos pi s. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Y mayúscula de s va a ser igual a menos 16 sobre 17 por s. Todo esto sobre s cuadrada más 1 más 4 sobre 17 sobre s cuadrada más 1. Pero noten ustedes que en esta fracción que sigue, como yo les dije, cuando tenemos un polinomio de primer grado entre uno de segundo grado, se puede separar, pero yo lo voy a separar convenientemente estos primeros dos términos sobre este elemento, más el 4 sobre 17 en una fracción aparte sobre este mismo término. ¿Por qué me conviene agrupar estos dos? Para que yo pueda factorizarlo y quede el 16 sobre 17 por s más 1/2, todo esto sobre el s más 1/2 al cuadrado más 1, más la otra fracción quedó es 4 sobre 17 sobre s más 1/2 al cuadrado más 1. Vean cómo lo separé, pero convenientemente dejé en una sola fracción estos primeros dos términos para que yo lo pudiera factorizar, y lo que ocasionaría sería que ya está el desplazamiento. En este término, toda s que aparece ya tiene la forma s más 1/2. Y lo mismo ocurre en la siguiente fracción. La única s que aparece ya tiene la forma s más 1/2. Entonces lo que está entre corchetes va a quedar escrito de la misma manera. Menos 16 sobre 17 por s sobre s cuadrada más 1 más 4 sobre 17 sobre s cuadrada más 1 más 16 sobre 17 por s más 1/2 sobre s más 1/2 al cuadrado más 1 más 4 sobre 17 sobre s más 1/2 más 4 sobre 17 sobre s más 1/2 al cuadrado más 1, todo esto por e a la menos pi s, de esa manera. Así que ahora mi siguiente objetivo es aplicar la transformada inversa de Laplace, es decir, me va a quedar algo como lo siguiente. Voy a colocar aquí, recuerden cuando ya colocamos la transformada inversa de Laplace, ya no pongo y mayúscula, ya pongo y minúscula de t, porque ya va a estar la función en términos de t. Quedaría de esta forma, menos 16 sobre 17, transformada inversa de Laplace, de s sobre s cuadrada más 1, más 4 sobre 17, transformada inversa de Laplace, de 1 sobre s cuadrada más 1, más 16, voy en este término que está acá, 16 sobre 17, que multiplica la transformada inversa de Laplace, pero como en esta parte que está aquí voy a ocupar la forma inversa del primer teorema de cambia, pues debo quitar la s más 1/2, es decir, quito el s más 1/2 aquí y solo dejo una s. En la parte de abajo quito el s más 1/2, dejo una s, porque tiene un cuadrado, quedaría s cuadrada, más 1, y con una línea vertical ponían donde la s originalmente se encontraba en su posición, un s más 1/2. Recuerden que esto lo pueden consultar en un video anterior. Más 4 sobre 17, también esto aquí puedo aplicar el primer teorema de traslación en su forma inversa, y quedaría 1 sobre s cuadrada más 1, donde la única s que aparece, en su lugar había un s más 1/2. Y lo que está entre corchetes va a quedar escrito exactamente de la misma manera. Es decir, quedaría menos 16 sobre 17 por la transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrada más 1, más 4 sobre 17 transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada más 1, más 16 sobre 17 transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrada más 1, donde en la s se encontraba un s más 1/2, más 4 sobre 17 transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada más 1, donde en lugar de la s se encontraba un s más 1/2. Y todo esto, ¿por quién va a quedar multiplicado? Por el e a la menos pi por s. Quedaría de esa manera. Entonces, para terminar ya este ejercicio, vamos a trasladar todo este último resultado a una nueva página.
Entonces, vamos dando la respuesta. Quedaría y minúscula de t va a ser igual a menos 16 sobre 17. Transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1 es coseno de t, más 4 sobre 17. Transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t, más 16 sobre 17. Transformada inversa de todo esto. Recuerden, como aquí había un s más un medio, pues lo que explicamos en la forma inversa del primer teorema de traslación, una exponencial e a la menos at, perdón, e a la at quedaría multiplicando a este término que está aquí. Pero el término que aquí, como se acuerda que aquí es el s menos a, para que en lugar de tener un menos aquí tengamos un más, quiere decir que mi a tuvo que haber sido negativa. Por el 1 medio de aquí quedaría e a la menos 1 medio de t. Eso lo pueden consultar en el video que les mencionaba. Y luego esto quedaba multiplicando la transformada inversa del término que estaba aquí antes de la línea vertical. Y ese término, su transformada inversa, simplemente es coseno de t. Más, ahora quedaría 4 sobre 17, que multiplica esta transformada inversa, que si ustedes notan, se aplicaría lo mismo del ejemplo anterior. Debido a este desplazamiento, también quedaría e a la menos 1 medio de t. Y la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. Más ahora lo que está entre corchetes. Pero recuerden que todo lo que está entre corchetes, que están aquí observando, esta parte que está aquí, está siendo afectada por una exponencial. ¿Eso que me da a entender? Que yo debo ocupar la forma inversa del segundo teorema de traslación, el cual me decía que cuando yo tenía la transformada inversa de Laplace de a la menos as por f mayúscula de s, esta simplemente era igual a tener f evaluada en t menos a por el escalón unitario u en t menos a. Entonces, como voy a aplicar aquí la forma inversa del segundo teorema de traslación, yo debo primero encontrar quién se supone que es f de t. Para encontrar f de t deben localizar quién es f mayúscula de s, ya que si lo localizan, al sacar su transformada inversa de Laplace, obtienen f de t. Pero para dar el resultado, toda t que aparezca aquí debe cambiarse por t menos a. ¿Y cuánto vale a? A es el número que está entre el menos y la s. Es decir, que en mi ejemplo, el pi es el que está entre el menos y la s, a vale pi. Y todo esto se multiplicaría al final por el escalón u en t menos a. Entonces, ¿quién se supone que es f mayúscula de s? Es todo lo que está entre corchetes. Y para sacar f de t hay que sacar su transformada inversa de todo lo que está entre corchetes. Pero ustedes observen que todo lo que está entre corchetes es lo mismo que estaba antes, o sea, lo que acabamos de sacar su transformada inversa. Quiere decir que todo esto que coloqué aquí antes del más, eso es f de t. Entonces, lo único que me faltaría es repetir todo este resultado, pero toda t que aparezca la cambio por t menos a. Así que esto quedaría de la siguiente manera. Menos 16 sobre 17 por coseno, aparece una t, la cambio por t menos a, recuerden que a vale pi, t menos pi, más 4 sobre 17 por el seno de t menos pi. Luego seguiría más, voy a ponerlo aquí abajo, más 16 sobre 17 por e a la menos 1 medio de t. Como aparece una t, la cambio por t menos pi. Todo esto por coseno de t, aparece otra t, la cambio por t menos pi. Luego sigue más 4 sobre 17 por e a la menos 1 medio de t, aparece otra t, la cambio por t menos pi. Luego por seno de t, aparece otra t, la cambio por t menos pi. Cierro el corchete. ¿Y por quién voy a multiplicar al final? Por el escalón u en t menos a, que sería u en t menos pi, porque el valor de a es la respuesta de este problema. Si alguien todavía tiene alguna duda, la puede dejar en los comentarios.